Miércoles de Mina es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Achón, renova tu mundo. Con los auspicios de Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Joseph Coiffeur. En tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción. Calidad y cantidad garantizada. Barcos y rodados. Carga para toda la vida. Esta noche en Miércoles de Mina. ¡Somos las chicas superpoderosas! Definitivamente, estas son las chicas superpoderosas. Madres, esposas, hijas, profesionales y ministras del Poder Ejecutivo. Hoy, ellas nos hablan de sus metas, sueños y desafíos. La ministra de Turismo, Marcela Basigalupo, la ministra de Senavitat, Soledad Núñez, y la ministra de Justicia, Carla Basigalupo. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre muy, pero muy bien. Solamente muy, pero muy congelados. Impresionante, ahora está a 9 grados ahora. 9 grados la temperatura, Dios mío. Bueno, realmente me encantó eso de las chicas superpoderosas. Le llamé a Jenny cuando iba a hacer el informe, me pasa a ella el informe por WhatsApp. Le dije, ponele las chicas superpoderosas, porque realmente hoy no se pierdan. Están las chicas superpoderosas del gobierno hoy acá en Red Guaraní. Agradezco como siempre a Tinola Borbón por la ropa. Fíjense qué preciosa esta chaqueta. Lila, toda bordada, chin chin. Qué increíble, ¿verdad? Uno a uno van bordando todo. Bueno, es una randa, está bordada la ropa. Realmente, muchísimas gracias a Tinola Borbón. Ya sabes que si querés consultar con Tinola, podés hacerlo al 021 52 50 60 y en el Facebook Tinola Borbón SA. Y obviamente cuando hablo de Joseph podemos hablar del imperio de la belleza, porque es impresionante. Hay un Joseph prácticamente en cada barrio y su casa central es de verdad un imperio de la belleza. Es digno de ir a visitar. Yo no conozco realmente un lugar en el mundo que ustedes nunca se fueron a Joseph, a la central, ahí al costado de la terminal de ómnibus. Impresionante, un monumento de ese local. Queda ahí al costado mismo de la terminal de ómnibus sobre la avenida Fernando de la Mora. Bueno, y ya sabes que Revlon, que nos pone bellas con el maquillaje, ahí está la nueva Revlon Máscara Collection. Es una completa revolución porque proporciona el look que deseas, con una clara diferenciación según el tipo de beneficio. Por ejemplo, Revlon ha creado 5 nuevas y únicas combinaciones de máscaras con cepillos que otorgan diferentes beneficios como volumen, longitud, definición, ultra volumen y el elixir de las máscaras, la nueva Ultimate All-in-One, que te brinda 5 beneficios en un solo producto. La Revlon Máscara Collection tiene lo que necesitas. Bueno, ahora voy a las chicas superpoderosas. Con nosotros, Carla Basigalupo, ministra de Justicia. Gracias por venir. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Buenas noches, Mina. Un gusto y un honor para mí compartir con dos superministras y gracias por lo de superpoderosa. Claro. Yo te diría que súper trabajadora seguro. Un honor. Y eso las va a hacer seguro que superpoderosa. Soledad Núñez, ministra de la Senavitat. ¿Qué tal, Sole? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mina? ¿Cómo estás? Un Muy placer bien. siempre estar acá contigo. Tanto tiempo, Sole. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Tenemos mucho que hablar, sobre todo muy actual, en relación al tema de la Senavitat. Después vamos a hablar sobre el proyecto de RC4, que justamente diputados tenían que tratar hoy, pero finalmente lo pasa, creo que para 20 y pico de días, ahí esto les nos va a poner al día. Marcela Basigalupo, ministra de Turismo. Gracias por venir, Marcela. Muy bien, gracias, Mina. Un poco afónica, pero no iba a faltar a esta fiesta de las poderosas, de la superpoderosa, de mano del Mina, la superpoderosa. Muchas gracias, ministra, por venir, de verdad. Bueno, tenemos un pequeño, brevísimo informe sobre ellas, una especie de biografía, pero obviamente súper apretada, y porque después vamos a extendernos acá en la mesa. Adelante, por favor, con la biografía de las superpoderosas.
Marcela Inés Bacigalupo Planas nació el 16 de noviembre de 1968, tiene 47 años, está casada con Alejandro Lescano y tienen 3 hijos. Es egresada en Comercio Exterior, tiene títulos de posgrado en Gestión del Turismo Sustentable, Gerencia de Negocios, en Didáctica Universitaria, en Gestión de Proyectos para Resultados y una maestría en Gestión de Empresas. Realizó cursos especializados en microemprendimientos turísticos, empoderamiento de la mujer en turismo, metodología en dirección de proyectos, entre otros. Ha incursionado en el turismo a través de la industria de la aviación y coordinado acciones de implementación gerencial y operativa de compañías aéreas internacionales. Ya en el ámbito del sector aéreo, escaló posiciones hasta llegar a la gerencia de la línea de aviación comercial Varig. Fue gerente de la mesa sectorial de turismo de la Red de Inversiones y Exportaciones del Paraguay, Rediex, entre 2010 y 2013. Marcela Bacigalupo fue designada como ministra de la Secretaría Nacional de Turismo, Senatur, el 15 de agosto de 2013. María Soledad Núñez Méndez nació el 9 de abril de 1983 y tiene 33 años. Es ingeniera civil por la Universidad Nacional de Asunción con estudios de posgrado en Gestión y Dirección de Proyectos por la Universidad Politécnica de Madrid. Además, cuenta con cursos de liderazgo para la competitividad global por la Universidad Georgetown de Estados Unidos. Se dedicó a la docencia como auxiliar de cátedra por 6 años en la Facultad de Ingeniería de la UNA. Se desempeñó como coordinadora del Plan de Reducción de la Pobreza en zonas urbanas y rurales, liderando la estrategia de focalización territorial por parte del Gobierno Nacional desde la Secretaría Técnica de Planificación para el Desarrollo Económico y Social. Fue directora nacional de la ONG Techo en Paraguay, además de miembro del Consejo Asesor de varias organizaciones no gubernamentales. Soledad Núñez fue designada ministra de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat el 1 de octubre de 2014. Carla Adriana Bacigalupo Planas nació el 2 de octubre de 1973, tiene 42 años, está casada con Federico Ribeiro Espínola y tienen 3 hijos. Es abogada, notaria y escribana pública por la Universidad Nacional de Asunción, tiene una maestría en Ciencias Penales, tiene un diploma en acceso a justicia por la Organización de Estados Americanos OEA y posee una especialización en Derecho Tributario por el Centro de Estudios Fiscales del Paraguay. Fue jueza penal de garantías, actualmente con permiso. En el Ministerio Público fue relatora fiscal del Gabinete Civil en asuntos constitucionales, laborales, civiles y administrativos, y agente fiscal penal. En el Ministerio de Justicia fue directora de Hogares, directora general jurídica y viceministra de Política Criminal. Carla Bacigalupo fue designada ministra de Justicia por decreto del Poder Ejecutivo el 7 de enero de 2016. Bueno, parte de la vida de las chicas superpoderosas, pero quería saber más. Por ejemplo, en el caso tuyo, Marcela, Sí. tenés 3 hijos. Sí, tengo un hijo de 23 años Ajá. y después tengo gemelas de 18. Ah, gemelas tuviste. Sí, son mis tesoros, sí. Sensacional. Bueno, y marido tenés, obviamente. Claro, no sí, digo, sí, porque uno sí. puede tener hijos y de repente se Sí, se marido, separaba. compañero de vida, Ajá. sí, sí, ¿Qué sí. hace tu marido? Está trabajando en turismo también, pero desde otro punto de vista, Ajá. desde el punto de vista emisivo. Entiendo. Ah. Y decime un poco una cosa, ¿cómo haces, digamos, para tener 3 hijos? Y ven, ya son medio grandes tus hijos, Son ¿verdad? grandes. Pero trabajás desde hace mucho tiempo, o sea, no es que Sí. ahora... ¿trabajás desde Trabajé cuánto? siempre, Mina, trabajé desde que me recibí del colegio. Ajá. Bueno, en realidad nosotros como familia tenemos una cultura muy trabajadora, eso Sí. le damos de nuestro papá. Ajá. Y de nuestra mamá también, que hoy está con nosotros, nuestra mamá. Y bueno, trabajé siempre desde que los ¿Y chicos cómo eran haces, digamos? chiquititos. ¿Cómo haces para Y bueno, hoy día trabajar gracias cuánto, al 8 horas o WhatsApp más? nos mantenemos informados. Sí, sí, sí. Pero en realidad mis hijos y mi familia me apoyan muchísimo, todos nos apoyamos, porque mi hijo también tiene una vida muy activa, trabaja, estudia, ellas están estudiando también. Bueno, en fin, nos apoyamos todos, ¿verdad? ¿Y tu marido? Nada, no se pone ni No, dice, no, bueno, no. estás dedicando mucho. ¿Cuánto tiempo le dedicas, por ejemplo, ahora que estás en el ministerio, digamos? Sí. Porque sé que tuviste cargos como citábamos muy importantes, digamos, pero ahora que estás en el ministerio... Sí, que no te estás- puedo decir horas, ¿verdad? Sí. Pero sí lo más importante es la calidad y sobre todo no perder la conversación. Hablábamos minutos antes, por lo menos yo digo, no perder el hilo de ver en qué está tu hijo, qué piensa tu hijo, porque no solamente los hijos chicos nos demandan la atención, Pero hoy, digamos, ¿ese trabajo te demanda mucho tiempo? me demanda mucho tiempo, pero hay un compromiso asumido en la familia, no solamente desde mi parte. Ellos me ayudaron a tomar el compromiso y gracias a ellos también lo estoy llevando adelante. Claro. Y Carla, en tu caso, ¿cuántos hijos tenés? 3.
Bueno, Mina, yo tengo Ustedes se pusieron de 3 acuerdo hijos. también, ¿verdad? Tres hijos, ministra, ¿verdad? Hacen como que todo igual. Bueno, en realidad, como ya mencionó Marcela, tenemos sobre todo una enseñanza, Mina, muy fuerte de la familia, sobre todo de papá, nuestro gran amor. Yo le perdí a papá cuando tenía 5 años. Sí, súper chiquitita. ¿Y te una acordás gran de él? ausencia en mi vida. Y sí, tengo 3 hijos, ya la mayor de 22 años, la segunda 19, el menor de 13. Tengo 23 años de casada, con un gran compañero de vida que me acompaña siempre. Sí, sensacional tu marido que vino acá a acompañarte, un encanto, ¿verdad? Siempre, siempre juntos. Me casé cuando tenía 19 años y puedo decirte también que gran parte de mi espíritu, porque realmente tengo una vida de mucha lucha, lo debo a mi colegio. El colegio Santa Teresa de Jesús. Ah, mira vos. Santa Teresa siempre fue un pilar en mi vida. Los valores Órale. del colegio teresiano Es cierto. me acompañan y bueno, me acompañan en todo sentido porque ahora se sumaron a la reinserción social. Hoy por hoy es un colegio que apuesta al cambio y se ha sumado a todo lo que hace a reinserción social a través de la obra social. Pero tuvo mucho que ver en mi vida, indudablemente, la pérdida de papá. Me forjó el ¿Y espíritu. por qué se murió tu papá tan joven? O sea, ¿qué le pasó a tu papá? Papá tuvo un infarto masivo, él era cardiólogo, Mira vos. un gran profesional, una gran persona de la Sí. que, bueno, tenemos testimonios. Sí. Y yo más que nada tengo testimonios porque, bueno, recuerdos tengo pocos, Poco, claro, pero muy sin chiquita. duda me forjó mucho el espíritu, mis hermanas que me acompañaron mucho siempre. ¿Cuántos mamá. son ustedes? ¿Cuántas hermanas? Somos 3 hermanas. Ah, 3 hermanas, 3 mujeres. Y somos muy unidos todos. ¿Y como tu otra familia. hermana? Porque solamente falta que esté en otro ministerio, Bueno, digamos. lo María que ella Eugenia ahora dice. está prendida a la televisión. Podemos le mandamos- rápidamente proponerle que también que, ¿verdad? Que sea ministra. Porque si son así tan amorosas todas, a ver, Sí. ¿y qué, ella qué hace en serio? Ella es arquitecta y ejerce la profesión qué independiente. ¿verdad? Excelente Pero siempre nos profesional acompaña también. mucho. Ella es un pilar sin duda en nuestra vida también. Bueno, siempre guía. Pero sí, Emina, si realmente tuviéramos que contarte cómo nos tenemos que partir en esto Sí. de ser, de tener varios roles, sí, es un desafío de todos los días. Y en mi caso vuelvo a la casa muy tarde, los desafíos del Ministerio de Justicia Sí, son es muy mayor grandes. todavía. Y los Sí. fines de semana también los tengo casi todos comprometidos. Tengo una familia que me apoya mucho y sobre todo ve que como realmente me apasiona lo que hago, viven esa pasión día a día, están prendidos ahora, son ya también apasionados por todo lo que hace la ¿Cuántos años reinserción tiene tu social. hijo más o menos? La mayor tiene 22 años, Ah, ya grande. está terminando la carrera de economía. La segunda adoptó el importante desafío de ser médica, está qué en el bueno. curso de ingreso de la Universidad Nacional. Y el menor, que tiene 3 años, está estudiando en el colegio Goethe. en el ¿Y séptimo. tu marido qué hace? Mi marido Aparte de es ser tu ingeniero. marido, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Es ingeniero, trabaja en la Conatel desde hace muchísimos años, tiene una carrera formada y bueno, hoy le toca más que nada acompañarme y realmente es un pilar sin el cual no podría. Decime, ¿es cierto que hablando de ministros, vos le sugeriste a Cartes que Enrique Riera sea ministro de Educación, que no sé si le enviaste, yo no sé cómo fue la comunicación, si fue por WhatsApp, por teléfono, le dijiste, ¿sabes por qué no? ¿Es cierto? Así es, Miriam. Ah, contame un poco cómo fue. Es cierto. Surgió que se dio la vacancia, se manejaban varios candidatos y haciendo un poquito un análisis con mi equipo, parte del equipo que hoy me acompaña también, Ajá. pensábamos porque realmente es un pilar importantísimo la educación en Paraguay. Y pensaba yo en voz alta y decía, qué importante es designar a una persona técnica y política. Claro, la combinación. Que Sin es lo que lugar a dudas. lastimosamente le faltó a la ministra, digamos, porque la ministra, digamos, yo por lo menos de verdad siempre digo, yo no tengo ni una prueba de que ella haya sido una corrupta ni nada por el estilo, a pesar que le dijeron, pero de verdad no creo, hasta que me demuestren por lo menos lo contrario, creo en ella, sino que yo creo que le faltó justamente eso, más manejo político, digamos, la pata que fue débil, digamos, en su caso, y hizo que fracase, o sea, es así, o sea, lastimosamente, digamos, un ministerio, yo le decía a Sole también, eso cuando recién asumió, ¿te acuerdas, Sole? Porque evidentemente Sole tiene una experiencia y tiene una trayectoria buenísima en todo lo que tenga que ver con la vivienda, etcétera, y también el manejo de grupo, porque tuvo que trabajar con gente, etcétera. Yo le decía, esa es la clave, el manejo político, ¿verdad? De repente vienen, que famosos los seccionaleros y esto y lo otro, y no hay que ser despectivo, porque realmente ellos son también pilares en su tarea, ¿verdad?
en su actividad. Y hay O sea, que hay que escuchar a respetar todos. y hay que escuchar a todos, Es cierto. ¿verdad? Y de repente, bueno, eso es muy importante que sea. Enrique sí, es un viejo zorro en ese sentido, porque Es un tiene- gran político y un gran sí, técnico, Mina. sí. No sé si es un gran técnico, pero sí es, digamos, Yo te digo porque diría no, que sí, desconozco. que le demos el voto de confianza. No, te yo diría que sí, que desconozco. le demos. ¿Y por qué es un técnico? Yo no sabía ese aspecto suyo. No, es una persona muy conocedora ¿El tema de de las educación? leyes, sí, también, él es un gran profesor. Es una persona que sin duda tiene una gran capacidad, hizo una importantísima labor en el Consejo de la Magistratura. Y bueno, cuando le propuse al presidente con mucha humildad, solamente para aportar, bueno, el presidente me comenta que justamente ya habíamos tenido esa conexión porque él también había pensado en él ese día a las 6 de la mañana. Pero ¿y cómo Bueno. le hiciste por WhatsApp? ¿Lo hiciste? Por WhatsApp. sí. ¿En serio por WhatsApp? Así es. ¿Qué pusiste, por ejemplo, en WhatsApp? No, Hola, presidente. No, ¿qué? permítame Ah. humildemente hacer una recomendación de esta persona que reúne estas dos calidades, estos dos Cualidades. calificativos, sí, importantes, porque esta es una cartera de gran envergadura que requiere. Bueno, solamente hice alusión a lo que yo conocía de ¿Y Enrique. qué te contestó el presidente? Me asusta. ¿Me asusta? ¿Así Y te le- dijo? Sí. Ah. Y entonces le pregunté, ¿qué te asusta, presidente? Y bueno, que pensemos igual, ministra. Y bueno, después se fue dando y bueno, ya sabíamos, bueno. digamos, que se iba a dar y Qué fue. bueno que escuche también. Bueno, ahora vamos a ver, vamos a probarle, Enrique. ¿eh? Vamos a probarle, porque vos tenés 100% confianza, pero hay que probarle. Pero de lo que sí es un tipo que, no sé si sabe algo de educación, digamos, pero sí sabe, tiene manejo político, categórico, tiene manejo político y ojalá le vaya bien, porque yo siempre digo, cuando hay un ministro, independientemente que sea de nuestro agrado o no, tenemos que desearle lo mejor, porque nos irá bien a todos. O sea, a mí de qué me sirve tu fracaso si el fracaso tuyo va a ser un fracaso para todos, ¿verdad? Más en Así que educación. lo ideal es que le vaya súper bien, por cierto. Bueno, y ahora queremos saber más, ¿verdad? Sobre Sole, porque Sole, no estás casada. No estoy casada. Por lo tanto, no por lo tanto, porque en realidad uno puede ser madre soltera. No tenés hijos. No tengo hijos y no estoy casada. No estás casada. ¿Tenés pareja? Sí, tengo novio. ¿Desde hace cuánto tenés novio, Sole? Hace 8 años. 8 años. Sí. ¿Era la misma persona que trabajaba contigo La en misma techo? persona, sí. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Y sí. qué- Una él qué- historia así, sí, muy... ¿Y él qué hace ahora? Y él está trabajando en el mundo del emprendimiento social, siempre también con un gran compromiso con la sociedad. Un poco seguimos caminos diferentes, pero tratando siempre y apostando a cambiar el país. ¿Por qué? ¿Qué, por ejemplo, hace? Trabajan con temas de innovación social, buscando promover un nuevo modelo de empresa que Ajá. básicamente busca trabajar en la triple línea de resultados, empresas que no sean solamente las mejores del mundo, sino que las mejores para el mundo, que desde su modelo de negocios mismos puedan generar un impacto positivo. ¿Y es una en lo ONG que social. trabaja en este? Es una empresa, es un modelo, digamos, negocio empresa, para que genera rentabilidad, pero desde su naturaleza misma logra un beneficio positivo para la sociedad. Ah, qué bueno. sí, así Me es. encanta. Me gusta ya ser novio Es para bueno, vos, sí. por ejemplo. Ya me gusta ser novio. Bueno, ¿y por qué no se casan? Como dice la vieja. Bueno, ¿verdad? hay ¿Y por qué no te apuro, casás, amiga? ¿Y para cuándo los pero niños? vivís juntos. ¿Viven Sí, juntos? vivimos juntos. Ah, bueno, entonces no hay problema. Casarse, te diría yo entonces, ¿verdad? Bueno, pero viven juntos, que es lo importante. Sí. ¿Y bebés? No tengo hijos. Ya sé, pero ¿tenés alguna intención o decís no? Porque, Y- digo, y porque en siempre algún famoso, primero, ¿cuándo te vas a casar? Después, cuando te casás, ¿cuándo vas a tener hijos, verdad? Pero La de pregunta repente, sería- yo digo, hay que tener la libertad, la mujer tiene que tener la libertad de decir, no, yo no quiero tener hijos. Porque si llega a decir eso más o menos así, qué bárbaro, pero, Sí, yo pero tengo hoy amigas día- de que dicen, por cambió la ejemplo, no, cultura. Sí, hoy día Y se no tuvieron escuchan ya. hijos. Tiene que Mujeres ser una dicen elección no. de la mujer, ¿verdad? No sé, Claro. yo tengo 33 años y por supuesto que para mucha gente le parece una edad ya demasiado grande para no tener hijos, pero Sí. hoy realmente estoy muy concentrada en mi trabajo y me pero desarrollo profesional. dentro y- de tu idea, sí, de tu idealidad, digamos, Sí. ¿te ves teniendo hijos o no tanto? Sí, por supuesto, en algún momento sí me proyecto ser madre. Sí, te proyectas ser Sí, madre. sí. No, porque poder no, digamos. Porque- No, pero no es que haya tomado una decisión y De no. que Ah, no, ni que ajá. sí. Espero que sí, lógicamente quiero formar una familia más adelante, pero no es algo que hoy en día está presente ni que tampoco me asusta, ¿no? Porque digo que a veces las mujeres también cuando van creciendo como que se desesperan porque el reloj biológico y toda la historia, o sea, yo creo que se va a dar lo que tenga que ser, ¿verdad? Hoy no siento que sea lo que quiero en este momento en mi vida, pero todavía hay tiempo. Claro, sí. Ahora, los tiempos sí. La verdad que es el tema de las mujeres, sobre todo. Los hombres pueden tener hijos a los 60, 70, ¿verdad? Pero nosotras tenemos un límite realmente biológico y bueno, después se nos pasa el tiempo. Yo por lo menos me arrepiento de no haber tenido otra hija. ¿Cuándo? Porque también tenía otras
tipo Sole y era militante y todo esto, ¿verdad? Entonces postergué eso, dije, no es el momento, etcétera. Y después cuando de verdad quise, me di cuenta que ya el momento era un poco tarde, digamos, ¿verdad? Ya estaba con mucha edad encima y bueno, ya fue difícil. Pero ahora los nietos vienen a sufrir ahora los un nietos, poco pero en eso, serio, ¿eh? yo siempre digo que si sos de las que querés tener hijos, más o menos ya estás en edad sola. Te tengo que decir No que me ya tenés que presiones, empezar. Nina, por favor. ¿Verdad? Y tenés así 2 o 3 juntos, entonces ya te esclavizás bien, Sí, ¿verdad? Y después ya eso te puede ser liberas. algo así práctico. Claro, vos trillizos luego ya Gemelos ya, directamente. ¿verdad? ¿Eh? Gemelos ya. Claro, que Gemelos, ahí, como ahí, gato, ahí, como Yo ahí después está. después te cuento la fórmula, sí, Ya, Sole, matan claro dos que sí. pájaros. Paso pasaje y ahí tomamos. Bueno, tengo que ir a una breve pausa y después quiero entrar a las tareas, digamos, cómo se están desempeñando en sus respectivos cargos, sobre todo qué tenemos en el campo de Senavitat, cuál es la demanda en realidad habitacional que hay en nuestro país y qué cubrió hasta ahora, o sea, cuántas viviendas se entregaron y qué piensa cubrir aquí al 2018, o sea, qué capacidad real existe de cubrir y sobre todo estos proyectos grandes, RC4 y Mariano Roca Alonso, a ver qué está pasando. Y en el campo del turismo y de la justicia tenemos también varias preguntas. Pero vamos a la pausa, porque Achón te da una fantástica oportunidad, atención, de equipar tu placar. Atención, mujeres, ustedes que están acá también, porque vestidores, que es nuestra perdición, ¿verdad? Tener un vestidor hermoso es lo máximo, ¿verdad? Bueno, y te da muchas facilidades porque hasta el 18 de junio hay 30% de descuento, o sea, es mucho el descuento. 30% en un vestidor es mucha plata. Y te dan encima en 6 pagos con financiación propia. Llama a Chon al 021-607-999, solicita tu presupuesto, van a tu casa, miden, ven, le decís lo que querés y aprovecha. No te pierdas esta promo hasta el 18 de junio, 30% en vestidores. Renova hoy tu mundo con Achón. Tengo que ir a una breve pausa y enseguida volvemos. Perversas vírgenes rubias se masturban para usted. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Hola. ¿A dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame Farmacenter. un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Descubrí un momento Tigo Money. Amor, ¿te acordaste de traer el efectivo? ¿Y para qué si tengo mi Tigo Money? La plata que cargo en mi billetera Tigo Money en mi celular la puedo usar acá. Es inteligente mi marido, ¿verdad? Y mi señora, una tigresa. Activá y cargá hoy tu billetera. Adquirí tu tarjeta y descubrí una nueva forma de pagar con tu billetera Tigo Money. Y pagá de manera cómoda y segura, sin recargos en tus compras, sin costo de mantenimiento. Y recibí paquetigos de regalo por cada operación que realices. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil. Porque en Tigo, el centro sos vos. Y hoy puede ser un gran día, plantéatelo así.
Aprovechar lo que pase de largo depende en parte. Bueno, y sin lugar a dudas, un gran día porque tenemos a las chicas súper poderosas acá en Miércoles de Mina. Lo mejor para tus fiestas y recepciones, Confitería El Molino, toda una tradición en Asunción. Dirección España, Casi Brasil, teléfono ahí está en pantalla para hacer tus pedidos 021 22 53 51 021 20 40 31. En la web www.confiteríaelmolino.com.pi. Quiero ir a Sole sobre el tema de... Porque hoy justamente en diputados se tenía que tratar el proyecto de RC4. Primero, sí, brevemente, ¿qué es el proyecto de RC4? Sí, el proyecto de RC4, Mina, es un proyecto que plantea la construcción de 1000 soluciones habitacionales, donde exactamente, para poder dar una solución de fondo a una problemática recurrente que afecta a las familias que están asentadas en la zona de los bañados, principalmente 5 barrios que fueron focalizados estratégicamente para poder reasentar a estas familias en una zona próxima al barrio Ceballos Cue. Y lo más interesante de este proyecto es de que no solo contempla la construcción de viviendas, es decir, el objetivo no es poder darles el cascarón que sería la protección y la seguridad de una casa, sino que esto sirva realmente como un proyecto que integra otras variables para romper con ese círculo de pobreza que afecta a esta población y poder mejorar radicalmente la calidad de vida. Por ejemplo, el proyecto incluye una inversión importantísima en infraestructura y en acceso a servicios básicos y sociales. ¿Qué significa eso? Una escuela modelo que va a ser construida en el centro, una vinculación con la generación de puestos de empleo que estamos trabajando con el Ministerio del Trabajo y con el SNPP para capacitación, acceso a servicios de salud de calidad. Entonces, todas esas variables que hacen a una condición, a una situación de pobreza son consideradas. Y decían 1000 viviendas, ¿verdad? La gente justamente de los inundados, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que son acá en Asunción exactamente? O Asunción Central, si querés, pero... El número es mayor, sobre todo cuando nos proyectamos a la zona del Bañado Sur, desde debajo del Cerro Pero La Pared. Pero lo que están así súper inundados, no explicar la cuota más... Sí, estamos hablando alrededor de 10.000 familias mínimo, ¿verdad? Entre 15.000, depende de las cotas y donde uno tome, digamos, eso como un límite. Sí. Hoy es una problemática que se visibiliza bastante por la ocupación de los espacios públicos en la capital y es un poco el llamado también que a mí me toca hacer a la ciudadanía y a todos, sobre todo a quienes nos toca tomar decisiones para viabilizar o no este proyecto, ¿verdad? Que no nos olvidemos realmente las condiciones de precariedad que están viviendo estas familias. No solamente las condiciones de precariedad que viven esta familia, sino que también lo que significa para las otras familias que no tienen condiciones de precariedad, pero que se van, digamos, pues todos los días escuchamos, yo que estoy en la radio, ¿verdad? Sí. Que viene, me invade mi vereda, en mi plaza, y que tiene razón también para quejarse, ¿verdad? O sea, en el sentido de que... Delincuencia también, ¿eh? Claro, sí, todo, también. O sea, un problema súper complejo y que nos afecta a todos, no solamente, obviamente a lo que más le afecta son a los inundados, ¿verdad? Sobre todo un reclamo ciudadano de años, Mina, ¿verdad? De exigir un poco al gobierno respuestas estructurales y de fondo. Hoy tenemos una propuesta que la hemos trabajado hace más de año y medio, venimos trabajando en el proyecto, ¿Y no qué es es lo que improvisado. ¿Qué pasó con ese proyecto? ¿Dónde es concretamente? Hoy tenemos, es un predio de 17 hectáreas que es propiedad del Ministerio de Defensa, que está próximo al barrio Ceballos Cue y al ex Bétega, el estadio que era anteriormente Tacuarí en la zona de Ceballos Cue. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se tiene que ir al Congreso? Eso es lo que no entendí tampoco. Porque hubo un reclamo de un cierto sector que vive cerca de la zona, un poco yo entiendo también y siendo un poco empática, de un temor, porque a veces asociamos pobreza con delincuencia, inseguridad, ¿verdad? Que cuando uno trabaja con un plan de desarrollo con un plan de desarrollo social y donde se contemplan esas variables, uno puede realmente trabajar en procesos que ayuden a superar esa situación a la familia. Entonces se estigmatizó a la población que iría a ocupar ahí, un cierto temor de los vecinos que buscan frenar el proyecto, ¿verdad? Entonces se planteó un anteproyecto de ley para declarar eso área silvestre, ¿verdad? Por una cierta proximidad al jardín botánico. O sea, no es que el gobierno mandó el proyecto al Parlamento. No. Yo pensé que usted, ¿para qué habrá mandado? Pensé que se tenía que expropiar algún ministerio y por eso se envió. No. Hoy es un proyecto... O sea, la iniciativa esta que está ahí. Exactamente. De la ley esta que se trató primero en diputado y luego se fue al Senado y ahora se fue otra diputado. Sí. ¿No fue una iniciativa del gobierno? No, por supuesto que no. Por supuesto que no, porque eso lo que haría es impedir que se lleve adelante el proyecto, ¿verdad? Igual entendemos de que esto va a tener curso favorable, hoy lastimosamente no... El Senado tuvo curso desfavorable. Sí, porque el Senado fue quien presentó el proyecto. Primero empezó en senadores, exactamente. Ahí fue a diputado, diputado que rechazó. Sí, rechazó. Volvió a senadores, se reafirmaron. Sí, y vuelve a diputado. Vuelve a diputado y necesita 2 tercios. Sí, 53 ¿Pero votos. 2 tercios van a tener?
Y justamente hoy lo que no hubo, digamos, fue quórum o la cantidad de votos suficiente, entonces también se postergó por 22 días. Esperemos que eso tenga curso favorable, es el llamado que de alguna manera yo insisto bastante y hago a quienes tienen que tomar esta decisión, que podamos demostrar realmente que más allá de las diferencias que podamos tener, hoy nos podemos unir frente a una causa que está afectando a 1000 familias, que yo la llamo una crisis humanitaria, ¿verdad? Porque creo que muchas veces nos acostumbramos ya a las ocupaciones que vemos en nuestros espacios públicos, pero realmente... Y decime una cosa, Soledad, no existe, digamos, sería mucho lío buscar otro lugar si porque lo que no se puede dejar de hacer. Sí, exactamente. Digamos, no, yo creo que esto va a avanzar, ¿sí? ¿verdad? Las dos barreras que tenemos que sobrepasar, por así decirlo, son por un lado en el proyecto de ley, o sea, esperar lo que decía la Cámara de Diputados, que en todo caso también eso después va al presidente, que puede vetarlo o no. Bueno, pero el presidente no va a vetar si él quiere que se haga. Sí, pero la ley va a impedir que se haga. Ah, cierto, porque la ley va a impedir, me olvido siempre de esa parte. Y por otro lado, bueno, que la Municipalidad de Asunción apruebe los planos, ¿verdad? Pero entendemos que hay voluntad del Ejecutivo Municipal, que hay unas cuantas discrepancias en la concejalía. Sí van a hacer. Es una cuestión de tiempo y lastimosamente se está demorando bastante. O sea que pero eso no se va a demorar, entonces. Sí, porque yo creo que sí, ¿verdad? Porque el presidente va a vetar categórico. Y cuando vete, ¿verdad?, vuelve, y para rechazar el veto necesitas, ¿cuánto era que se necesita? Nosotros creemos realmente que esto va a tener curso favorable, Nina, y yo insisto realmente de que tenemos que ser capaces de conjugar las voluntades de los diferentes sectores. Hoy el gobierno central, el gobierno municipal y el Parlamento tenemos en nuestras manos la posibilidad de dar solución a estas 1000 familias. O sea, de nuestra decisión depende que niños, madres, adultos mayores, con este frío que yo siempre insisto, el clima agudiza la problemática de la carencia de una vivienda, ¿verdad? Y visibiliza también y nos llama y nos convoca a la urgencia a tomar decisiones, ¿verdad? Bueno, después tendremos que mostrar en algún momento todo el proyecto. Totalmente, sin problema, sí. Hay que tener, me imagino, maquetas, estas cosas. Todo. Mira, yo te digo, las consideraciones que se han tomado con criterios urbanísticos y medioambientales es de un proyecto que nunca antes vimos en el país, y yo me animo a decir que va a ser ejemplo a nivel regional. Bueno, tráenos entonces. Sí, por supuesto, vamos a hacer después quiero hablar de los otros proyectos. Genial. En relación al tema de... Primero, ¿cómo fue el nombramiento? Se me olvidé preguntarle a todas ustedes. ¿Por qué te nombró a vos, Marcela, que fuiste primero antes que Carla, digamos, verdad? Vos venías trabajando ya en turismo con la ex ministra, tengo entendido, ¿verdad? Yo venía trabajando en turismo desde varias aristas. Entiendo. En los últimos 5 años ocupé el cargo, el que estaba ocupando Liz Kramer antes de ser ministra ella. Fui gerente de la mesa sectorial de turismo, que te acerca y te pone en mano como para hacer proyectos de desarrollo país, a nivel de promoción turística también. Es en el marco de la articulación pública-privada. Y ahí, antes de la asunción al cargo, hemos sido llamados a consultas, a entrevistas, varios candidatos. Y bueno, acá estoy. Varios fueron, sí, y me confirmó el presidente. ¿Y quién es famoso? ¿Quién te recomendó en el buen sentido de la palabra? Digo, porque es así, o sea, sobre todo para cargos políticos, ¿verdad? Sí. Es bueno, yo soy del grupo tal, qué sé yo, no sé, Juan Carlos López Moreira, Sergio Godoy, no sé, Julio Velázquez, te digo cualquier nombre, ¿verdad? Sí. Porque es así, digamos, ¿verdad? Hubo una recomendación del sector privado, manifestación del sector privado, aprobando, entre otros nombres, mi perfil. Entiendo. Pero era decisión del presidente en su momento. No, lógico, él tenía varios candidatos, por así decirlo, el equipo que estaba. En ese entonces? Y bueno, eran varias personas, pasábamos de entrevista a entrevista, una de ellas era Sheila, la primera de ellas, íbamos pasando. Sheila, ¿dónde está Sheila? Ya se le está. Ya se le está. Consejo. Bueno, y ahí fue que vos estás desde el principio Yo estoy de este gobierno. Sí, desde el principio en este gobierno. Una institución muy sana, eso hay que decirlo, con un plan estratégico, con un plan maestro de desarrollo que hemos continuado. Y siempre digo, cuando la institución está bien trabajada, dar continuidad a las políticas públicas en materia de turismo es demasiado importante. Materia, si uno tiene es cierto. política pública y le da continuidad, se avanza 100 años entre que famoso. No, empezar de cero. Es cierto. Y es un beneficio que todos los paraguayos tenemos, ¿verdad? Sí, es sí, si uno tuviera que decir, digamos, ¿cuál es la debilidad? Porque después vamos con la parte positiva, pero ¿cuál es la debilidad nuestra en turismo, digamos? Digo, mira,
Lo que pasa es que estamos débiles porque, qué sé yo, no sé, muy poca gente, aeronaves vienen, no es ese el problema. O sea, no tenemos plata para hacer publicidad, no tenemos una imagen negativa país. O sea, ¿cuál es el punto débil nuestro? Pueden haber varios, pero te voy a englobar en dos. Uno que hace al desarrollo país, que es relacionado a la infraestructura turística carente, que es mismo un poco de todos los sectores. ¿Okay? Pero infraestructura turística, carencia, digamos, pero ahora hay millones de hoteles. Pero hoteles es solamente un subsector del turismo, Mina. Por ejemplo, falta toda la oferta de alojamiento de Ecolodge, por ejemplo, en áreas donde podemos sacarle el jugo, hablando mal y pronto, de todos esos recursos naturales que tenemos y sin embargo no tenemos. Por eso que estamos llamando a inversiones extranjeras para que realicen. Entonces, por ejemplo, que ahora sí un caso. O por ejemplo el desarrollo del turismo fluvial, que no tenemos, internacional, unir por ejemplo Brasil y Argentina a través del río Paraguay, es algo que ya le está llamando la atención al público español e italiano. Si hubiésemos hecho hace 4 o 5 años, hoy no hubiésemos tenido la cantidad de turistas que tenemos. Y hemos crecido eso te iba a decir, bastante. ¿Cómo estamos en número de turistas? Bueno, eso te iba a decir. Entonces, en materia de turismo, el año pasado hemos crecido casi un 80%. 80%. Hay varios factores que nos han mostrado esos números. Primero, un mayor control fronterizo que hemos realizado con migraciones. Eso es muy importante. ¿Por qué es importante eso? Y porque así sabemos exactamente la cantidad de personas que entran, la nacionalidad, o sea, un mayor control fronterizo, la mayor cantidad de eventos internacionales. Paraguay ha conquistado este premio Destino de Reuniones. ¿Qué es ese premio? Este premio Paraguay conquistó como destino de reuniones. Es una modalidad muy importante del turismo que ayuda a romper la estacionalidad y no solamente hablamos de ocio y esparcimiento, es un turismo que empieza en enero y te pueden terminar en enero del año que viene. ¿Qué es lo que es destino? ¿Qué es eso? Destino de congresos, seminarios y eventos internacionales. Lo que va a suceder... Ahora, ¿y cómo uno hace como país y vos como ministra para que se realicen los eventos acá, por ejemplo? Muy bien. Soledad sabe, por ejemplo, porque le estamos ayudando a un evento, le había comentado también a Carla. Nosotros le ayudamos a las instituciones a ganar las candidaturas, ¿verdad? Porque hay un protocolo de ganar las candidaturas. Una no se va solamente al evento y diga, vayan a Paraguay, vamos a brindarle. O sea, tenemos que mostrarle, hay todo un show mediático que hay que realizar y pruebas fehacientes de la calidad, de la competitividad, de los precios. ¿En qué somos más competitivos nosotros? Justamente para que solo cualquiera diga, vamos a hacer el próximo congreso sobre la vivienda acá en Paraguay. ¿Qué le damos nosotros a los otros países para que elijan venir acá y que no lo hagan en Buenos Aires? A los organizadores de eventos que tenemos que conquistarles, son ellos los que tenemos que lograr conquistarles. Primero, bajos costos operativos. La calidad en el sector hotelero, porque ahí consumen hoteles 5 estrellas o 4 estrellas. Sabemos, ese es un público, tenemos hoteles fabulosos, tenemos salas fabulosas, y después... Y relación fabuloso y precio, estamos bien competitivos. Y bueno, los hechos nos muestran que definitivamente sí. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con esos turistas corporativos que vienen? Que se quedan en promedio 3 días y medio o 3 días. Hacer que al menos se queden 5 días para maximizar el gasto. Ahí está la clave. El gasto turístico que deja el extranjero en este país. O sea, más que traer más cantidad, que hay que traer también, es que gasten más cantidad de turistas y que gasten más cantidad de días. Pero ¿para qué tenés que hacer para eso? Ofrecerle otros atractivos turísticos. Se llama la oferta complementaria. Si no tenemos circuitos turísticos a 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, no vamos a poder estirar al turista y estirar la billetera del turista y que gaste más también, no solamente en Asunción, y que el gasto permee en otras localidades cercanas. Entonces, bueno, tengo que ir a una brevísima pausa y después entramos con la ministra, pero después volvemos a hacer de nuevo todo, a tocar los diferentes puntos. Pero, por ejemplo, en relación al tema del turismo, ¿sabes qué? Me había ido hace un tiempo a hacer en Itaipú, estoy hablando, no sé, desde 6 años creo. O más. Hicimos todo un circuito ahí con el, ¿cómo se llama el parque ese tan espectacular? Tatiyupí. El museo, el zoológico. Hace 6 años hiciste. Hace 6 o más. Ahora tenés que hacer todo de nuevo. O sea que me sorprendió igual, ¿eh? Es decir, qué
espectáculo, porque el museo, eso era así con chicas sensacionales que te explicaban todo. Y yo decía, bueno, estas sean 3 versos, y después le pregunto algo más y seguramente no se pierden. De malita le hice algunas preguntitas sensacionales. Salió el alma de psicóloga. Exacto, pero vos sabés que fabuloso, estoy hablando, que me encantó. Y dije, parece un museo de otro país. Hoy tenés que llevarla a tus nietas, Mina. Hoy tenés que llevarla a tus bueno, ¿viste? Sí. Y entonces yo me acuerdo que hicimos esa vez con Itaipú, por cierto, auspiciaba mi programa, entonces también obviamente lo hice por una gentileza, pero estuve tan contenta de hacerlo porque a partir de ahí mostramos y muchísima gente se fue. Porque también, vamos a ser sinceros, no se promociona tanto, ¿no te digo? Entonces mostramos, por ejemplo, y nos fuimos obviamente con camarógrafos y todo, ¿verdad? Y mostramos lo que es un fin de semana o 3 o 4 días ahí, ¿verdad? Y muchísima gente se fue porque yo me quedé fascinada con el paseo. Y encima hice también turismo de compra, porque me fui también a hacer compras. Y ¿por qué no hacer, por ejemplo, también en las 3 fronteras, digamos, en el sentido de coordinar? Y voy a decir, mira, te vas y siempre se van a ver las cataratas del lado brasilero o a ver las cataratas del lado argentino. ¿Y nosotros qué es lo que tenemos? Sí, pero hoy tenemos otra propuesta muy interesante. Fabuloso. Entonces digo, Alto pero Paraná ¿qué y si Ciudad acá del Este? también hay cosas divinas? Porque yo pasé un fin de semana fabuloso. Cierto. ¿Verdad? Y también andate obviamente a la catarata, digo, para el extranjero, ¿verdad? Que se vaya obviamente también al Brasil, porque es espectacular también el lado brasilero, el lado argentino tiene su encanto, pero que también tengamos nosotros nuestro encanto, porque entonces el que ya pagó un pasaje se vino, no sé, de Corrientes o donde sea, ahí a ver las cataratas, que sí o sí se vaya a Ciudad del Este, ¿verdad? Y lo vamos teniendo, Mina. Bueno, fabuloso, me contás luego. Pausa y enseguida volvemos. Espérate, cuento, vos. Puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale día libre a la experiencia para comentar. Préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Carga para toda la vida con la promo de Barcos y Rodados. Cada 100.000 guaraníes en combustibles recibís un cupón para ganar cientos de espectaculares premios. Pero además podés ser uno de los 2 ganadores que van a cargar combustible gratis de por vida. ¿Escuchaste bien? Combustible gratis de por vida. Carga para toda la vida en Barcos y Rodados. ¿Ya tenés tu chip 4G LTE de Tigo? Cámbialo hoy mismo totalmente gratis en cualquier sucursal Tigo del país y empezá a vivir la experiencia 4G LTE con la red más grande y poderosa del país. Haz el chequeo de tu línea enviando sin costo 4G al 458. Porque en Tigo el centro sos vos. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Hoy puede ser un gran día. La eléctrica más grande. Bueno, estamos muy entusiasmadas acá todos con todas las cosas que se pueden hacer realmente y que están por hacerse seguro. ¿Pensás en construir
o reformar, ya sabes, Mateco, la solución. Stock permanente desde el cimiento hasta el techo, cemento, varilla, arena, piedra, productos cerámicos, todo. Aparte, alquiler de equipos, grúas, contenedores, desde el cimiento en síntesis hasta el techo, Mateco la solución. Encontrás todo en un solo lugar, entonces ya no está de un lugar a otro. Todo, pedís todos tus materiales ahí. Avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala, teléfono anotá ahí, 021-501-700. Mateco, calidad y sobre todo cantidad garantizada. Pedís 1000 ladrillos, te llegan los 1000 ladrillos. Así es que recurrí a Mateco. Carla, en relación al tema, vos sos la más nueva de las ministras, porque, digamos, asumiste funciones ahora en enero, ¿verdad? ¿Cuál es la mayor, más que debilidad, necesidad en el campo de la justicia? Vos decís, mira, yo con lo que vi hasta ahora, si bien tenés que atender todo lo que tiene que ver con tu cartera, pero vas a hacer énfasis para decir, en el 2018, bueno, puedo decir que en estos 2 años que me tocó, por lo menos dejé esto, aparte de atender todo. ¿Cuál es tu eje en este ministerio, Carla? Bueno, Mina, la verdad es que tenemos 4 ejes muy importantes hoy en el Ministerio de Justicia. Todo lo que hace al sistema penitenciario, el registro civil, que hace al derecho a la identidad de las personas, el acceso a la justicia, que hace a todo lo que es, digamos, superar obstáculos para el acceso efectivo de los ciudadanos a la justicia, al sistema de justicia, y el acceso a la información pública de vital importancia. El Ministerio de Justicia es rector en todo lo que hace al acceso a la información pública. Ah, ¿en serio? ¿Es cierto? Por decreto del Poder Ejecutivo, y coordina todas las oficinas de acceso a la información pública del Poder Ejecutivo, y a su vez también se vincula con las oficinas de acceso a la información pública del Poder Legislativo y Judicial. Realmente son 4 ejes muy importantes. Sin duda, el sistema penitenciario es el de mayor impacto porque se conecta con lo que hace a todo el sistema de justicia penal. Y si me preguntás, bueno, como lo hiciste en materia de desafíos, hoy el Ministerio de Justicia se ha propuesto no solamente mejorar las condiciones carcelarias a través de este proceso de humanización que ya empezamos en el año 2013, sino cambiar el sistema de justicia. El sistema de justicia en Paraguay adolece de grandes vicios. Mora judicial, sin duda. Seguimos encerrando pobreza en Paraguay. El 89% de las personas que están recluidas son pobres, es decir, son de escasos recursos, no tienen forma de pagar un abogado, digamos, calificado. Y la impunidad sigue vigente en Paraguay también, que es la contracara del problema. Todos esos problemas los estamos encarando desde el Ministerio de Justicia. Yo creo que uno de los grandes desafíos es seguir en lo que estamos haciendo ahora, que es trabajar en forma conjunta. El Ministerio de Justicia impulsó una mesa interinstitucional de justicia que nunca había existido en Paraguay. Y en esa mesa de justicia nos sentamos el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior, el Consejo de la Magistratura, Mina, el Jurado de Enjuiciamiento y el Ministerio de Justicia. Y estamos impulsando proyectos concretos, ya no solamente argumentos, ya no solamente discursos. Lanzamos, por ejemplo, un proyecto de defensa solidaria donde sumamos a los mejores abogados del Paraguay que están litigando en forma gratuita para las personas privadas de libertad. Hoy le tenemos a un José I. González Maqui, a un José I. Almada, a un Carmelo Caballero. Lanzamos el proyecto, Mina. Y que tuvo eco, digamos. Tuvo eco. Yo misma agarré el teléfono, le invité a los abogados, les expliqué el proyecto, le dije, esto no va más. Entre tanto, el Congreso viene discutiendo o se vienen discutiendo proyectos pro bono, hagamos obras concretas y cambiemos vidas. Se sumaron todos y ahorita tenemos más de 26 carpetas repartidas, por supuesto, elaboramos un proyecto. Ya tenemos más de 30 abogados sumados, de los mejores en Paraguay, y cada uno va tomando de 3 a 5 casos, casos, y de los más emblemáticos, porque eso sí, elegimos los casos más vulnerables. Mujeres madres con varios hijos por casos de microtráfico, por supuesto enfermos mentales, aquellas causas que tenían suspensión de audiencias, Mina, 11, 20 veces de suspensión, juicios orales que se habían suspendido 5 veces, personas que estaban en prisión preventiva por más de 3 años cuando que la ley no nos permite
tener más de 2 años en prisión preventiva. Es decir, aquellas causas donde se patentaba una violación mayor de los derechos humanos. Yo te puedo decir que tenemos excelentes ejemplos y personas privadas de libertad motivadas. O sea, que eso que estás haciendo de involucrar a la sociedad, digamos, ¿verdad? Con la problemática, yo siempre digo, no es luego solamente porque seas buena o bueno, ¿verdad? Qué bueno José I que hace eso, ¿verdad? Qué bueno el del supermercado El Pueblo, ¿es verdad? Dávalos es el pueblo. Tomás Dávalos. Que le da trabajo a las expresas y que son modelo de conducta en su empresa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es que no solamente que son buenos, que también son buenos, por cierto, pero digo, hasta siendo egoísta, no es lo porque hagas por tu prójimo algo. Es que o si no, no vamos a poder vivir más en una sociedad de esta forma. O sea, por vos luego tenés que hacer. Sé buena y bueno y solidario por vos luego, ¿no? Siendo egoísta, no es lo siendo bueno, ¿verdad? Por lo demás, hacerlo por vos. Ayudar al prójimo y hacerlo por vos, no solamente por tu prójimo, ¿verdad? Porque sinceramente, si no tomamos en serio este tema de la reinserción de verdad de aquel que pasó por la penitenciaría, ¿verdad? Y no en la penitenciaría misma, que no sea un antro de perdición, sino que sea de pagar su pena, ¿verdad? Pero que le sirva para luego reinsertarse. Para mí esa es la tarea, sinceramente, mayor que vos puedas hacer ahí, porque, o si no, una máquina de producir delincuentes, de especialización en el delito, más que de pagar una culpa para que te arrepientas y revises tu posición y vuelvas. La verdad que ese papel no cumple en las cárceles hoy día. Yo te digo, Mina, que sí. Ahora, no sé te cuánto. Digo que como nunca se está trabajando en el plan de humanización con proyectos concretos de reinserción. Hoy tenemos una cárcel industrial de mujeres, hoy tenemos la marca MOA. Me encanta. Que está produciendo en Tacumbú, Emboscada, las 2 cárceles de Emboscada, porque tenemos 2. Tenemos en la cárcel de Esperanza, Buen Pastor y Tacumbú. No, y este caso, a ver, tenemos el material que son, a ver, ¿cómo que se llama? Bichos. Bichos de la cumbia. A ver, vamos por favor al material. Y por eso, pídame tu amor, te necesito, quiero estar con vos. Eres la razón de mi vida, hoy te quiero tanto, chiquitita. Se me cometí el error de haberte dejado sin explicación, sin tener una razón, pero si me tu corazón, no dice un saludo muy especial para Mina de parte de Los Bichos de la Cumbia. Buenísima. ¡Wow! ¡Qué sensacional! Bueno, imagínate, por ejemplo, la música luego te transforma, sinceramente te transforma. Así que puedas incentivar y ojalá se vaya algún profesor, ¿verdad? Que se pueda ir a enseñarles a vocalizar, a que canten mejor y todo. Porque puede ser un grupo re famosos que se están haciendo famosos, ¿en serio? Se están haciendo famosos, Mina, y te cuento una experiencia con Los Bichos. Cuando asumí como ministra, me fui a un acto, bueno, yo ya era viceministra, antes directora general jurídica, eso hay que recalcar también, y este plan de humanización de las cárceles ya iniciamos en el año 2013 con Sheila Bet. En este caso yo lo trabajé con ella, el plan. Bueno, y por supuesto por recomendación de ella estoy en este cargo. Y en continuidad también la tarea que hizo Sheila, de las políticas públicas en este caso. Bueno, y me tocó encontrarme con los bichos de la cumbia allá en enero, en un acto, y les prometí. Y les dije, son excelentes y les vamos a ir por más y les voy a llevar a un canal. Y en realidad después se fue dando, cada vez que teníamos un acto ahí, los bichos de la cumbia, tengo otros 2 grupos espectaculares en Tacumbú. Y iniciamos también, fortalecimos, digamos, todo lo que hace a la música como vehículo de reinserción social. Y Mina, realmente hoy son famosos, están recibiendo miles de invitaciones. Tenemos la Municipalidad de Lambaré, eventos, bueno, ya creo que vamos a ser representantes de los bichos de la cumbia. Yo quiero ser manager de los bichos de la cumbia. Interesante. Pero sin duda la música, cuando voy a los centros penitenciarios, porque lo que hago es recorrer cada centro penitenciario celda por celda, Mina, y hablar con todos los internos, y no... Mira, una mujer que se vaya, en serio, a la cárcel, de hombres sobre todo, yo la de mujeres obviamente es diferente, pero que te vayas
Destacar ¿verdad? la labor de las mujeres, ahí, Mina. ¿Eh? La labor de las mujeres, digo, Sí. en ese No, ambiente olvídate. que uno a veces quizás lo Tampoco- relaciona con un ambiente más masculino, Sí, pero sí, sí, realmente sí. mostrar que... Pero no es lo que Ahí se está la piensa, Mina. sensibilidad. A veces tenemos todo un prejuicio con respecto a las cárceles y no es así. Sí. Y yo te invité ya y te invito a que te vayas hoy, por ejemplo, a Tacumbú, que te vayas a Buen Pastor y veas lo que es el afán y veas los talleres de reinserción y realmente uno se queda sorprendido. Me encanta. Porque ve realmente esperanza, ve que ellos confían en este plan de humanización impulsado por el gobierno nacional. Quedamos, ministra, y vamos a hacer de ir a las cárceles. Podemos hacer un Perfecto. programa desde Tacumbú, otros desde Buen Pastor, ¿verdad? Qué bueno. Y poder charlar con ellos y ver qué se está haciendo ahí in situ, ¿te parece? Cuando quieras, Mina. Tengo que dar una Vamos a brevísima pausa y después continuamos con Sole, que quiero saber, y ahora qué, lo de las 1000 viviendas en RC4 y sobre todo también Mariano Roca Alonso, que eso quiero saber dónde está y cómo está, porque años lleva Mariano Roca Alonso, una ruina, habiendo tanta demanda habitacional. Y también preguntarle a Sole, digamos, ¿qué tiene Senavitat para la gente que nos está viendo ahora, para los diferentes niveles sociales, ¿verdad? Para una persona de clase media, un laburante que tiene como para pagar una cuota, el que es paupérrimo y no tiene nada. A ver, ¿cuáles son los planes para la vivienda por parte de Senavitat para este periodo que resta hasta el 2018? Pausa y volvemos. Con el señor Casanova y su eyaculación precoz. Perversas vidas. ¡Hey, hola! ¿A dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame un Farmacenter. poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Carga para toda la vida con la promo de Barcos y Rodados. Cada 100.000 guaraníes en combustibles recibís un cupón para ganar cientos de espectaculares premios. Pero además podés ser uno de los 2 ganadores que van a cargar combustible gratis de por vida. Escuchaste bien, combustible gratis de por vida. Carga para toda la vida en Barcos y Rodados. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Descubrí un momento Tigo Money. Amor, ¿te acordaste de traer el efectivo? ¿Y para qué si tengo mi Tigo Money? La plata que cargo mi billetera Tigo Money en mi celular la puedo usar acá. Es inteligente mi marido, ¿verdad? Y mi señora, una tigresa. Activá y cargá hoy tu billetera. Adquirí tu tarjeta y descubrí una nueva forma de pagar con tu billetera Tigo Money. Y pagá de manera cómoda y segura, sin recargos en tus compras, sin costo de mantenimiento. Y recibí paqueticos de regalo por cada operación que realices. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil. Porque en Tigo, el centro sos vos. Hoy puede ser un gran día. Bueno, estábamos hablando con las chicas superpoderosas que el programa quedó recorto, pero
justamente fíjense qué cantidad de cosas hay que están haciendo y qué otras hay por hacer. Así que ya nos comprometimos con Carla y Carla se comprometió con nosotros de ir a abrir las cárceles y ir a Tacumbú para in situ ver qué se está haciendo, qué falta por hacer y en qué podemos colaborar todos, ¿verdad? Con esta tarea. Bueno, Tigo te trae la red 4G LTE más grande y poderosa del país, para que puedas disfrutar de todo el entretenimiento a máxima velocidad. Una razón más para que elijas Tigo. En Tigo ya sabes que el centro sos vos. Es muy importante hacer todo esto, gente, por lo menos nosotros vamos a hacer otra parte, ¿verdad? ¿Qué yo puedo hacer? Mostrar, difundir, ¿verdad? Ya sea en el turismo, para que la gente se vaya a esa zona de Ciudad del Este, el tema de los ositos, de todo. El Parque de las Nieves. El Parque de las Nieves, divino, Ciudad del Este. O sea, vamos a armar, ministra, a ver qué podemos ir a hacer en qué zona del país, ¿te parece? Y venimos con todos los paquetes turísticos paquetes y los materiales, ¿verdad? Un programa entero con Mina. Claro, y hacemos un programa también, todo lo que tiene que ver la reinserción. Y qué podemos hacer cada uno, y un número de teléfono donde la gente que quiera colaborar pueda llamar. Por ejemplo, dábalo para mí un ejemplo, habrán otros que yo nomás no conozco. Muchísimos. ¿Verdad? De gente que colaboró para la reinserción. Protagonistas del cambio, sí, muchísimo. bueno, me encanta eso. El tema de la vivienda, que sin lugar a dudas hay una demanda, ¿de cuánto? O sea, ¿cuánta gente, si existe algún registro de eso, cuánta gente sin vivienda o con demanda de viviendas hay en el Paraguay? Sí, según los últimos estudios, Mina, y con las proyecciones que hicieron en el año 2016, el déficit está en torno a las 800.000, 1 millón de viviendas. Pero es un déficit total, o sea, no es que es requerimiento de vivienda nueva. Ahí está el déficit cualitativo y cuantitativo. El cuantitativo está alrededor de 250.000 viviendas, que es lo que se necesita construir de cero. El déficit cualitativo significa aquellas viviendas que tienen que mejorarse, ampliarse, lo que incrementa mucho esas cifras de acceso a servicios de saneamiento y agua, ¿verdad? Porque eso se la vincula realmente a una vivienda digna, tiene que tener acceso a servicios básicos de calidad. Entonces eso es lo que incrementa el déficit cualitativo. Ahora, ese déficit no tiene que asustarnos, ¿verdad? Paraguay hoy tiene sí las posibilidades para encarar con una política seria en un incremento de las soluciones habitacionales y sobre todo generar las condiciones para que toda la población pueda acceder a una vivienda propia. Hoy los programas de vivienda son un eje de la gestión del gobierno nacional, donde no solo hemos incrementado sustancialmente las viviendas que se han entregado. ¿Cuántas? Nosotros entregamos 10.095 viviendas como producto de la gestión 2015 de Mina. Antes se entregaban en promedio 1.700. Por año se entregaban. Por año, sí. ¿Y ustedes entregaron 10.095. En el 2015. ¿Y qué pasó en el 14 y en el...? Y realmente no, yo no estaba, yo asumí realmente a finales de 2014, pero sí fueron muchos desafíos que tienen que ver con fortalecer la institución, muchos casos que también nosotros hemos hecho las denuncias públicas correspondientes, ¿verdad? Sobre todo años 2011, 2012, que se hicieron muchos anticipos y las viviendas quedaron paradas, ¿verdad? Una debilidad institucional desde el punto de vista de control de obras, ¿verdad? Muchos temas que fuimos identificando como claves y cruciales para poder dar ese salto. Por eso, porque el problema es cuando hay problemas y se para todo porque hay problemas. Mira, nosotros entramos, hicimos un diagnóstico institucional, sabíamos que teníamos que elegir las batallas, ¿verdad? Y una de las batallas que elegimos fue fortalecer el área técnica, porque eso con el control de obras nos llevó a reducir plazos y mejorar en calidad. Y con eso se incrementó el volumen automáticamente. Y por supuesto con bases que son fundamentales como la transparencia y la honestidad para poder vincular y destinar realmente los recursos a las familias que más lo necesitan. Bueno, entonces de 250.000 ustedes entregaron 10.000 en un año, ¿verdad? ¿Y cuál es la proyección de aquí al 2018? Digamos, ¿qué capacidad real tienen de construir? ¿Cuántas más? Sí, nosotros hoy establecimos un piso, ¿verdad? Que queremos que esto se sostenga también de acá en adelante, que sea sostenible. El hecho de que nunca más la Cenavita entregue menos de 10.000 viviendas, ¿verdad? Este año de nuevo vamos a entregar 10.000, con eso nosotros atacamos el déficit o el crecimiento vegetativo, lo que sería lo que crece anualmente. Entonces, con políticas sostenidas que estamos gestando, eso lo vamos a ir reduciendo de acá en adelante. Lógicamente, en 2 o 3 años más no vamos a reducir en su totalidad el déficit, pero sí con proyectos como los de RC4, que son de volumen, como Mariano Roca Alonso, que es un complejo de viviendas para el sector medio. Hoy entendemos de que la política habitacional tiene que tener una visión amplia. Claro. Si bien siempre va a ser nuestra preocupación y prioridad aquellos sectores en situación de pobreza y pobreza extrema, no podemos desconocer que una política habitacional seria tiene que poder evaluar las condiciones en que está la población y ver cómo generar los mecanismos con mayor o menor participación del Estado para que cada familia paraguaya tenga la oportunidad de acceder a una casa propia, ¿verdad? Por ejemplo, hay políticas, me están por sacar al aire, hay políticas para
trabajadores, como te digo, gente de clase Sí. media. ¿Hasta cuántos salarios? O sea, ¿cómo se determina en la Senavitat si yo puedo ser o no beneficiada con algo de Senavitat? ¿Es hasta tantos salarios? ¿Cómo es? Depende del programa, pero principalmente el programa más importante, que es el Fondo Nacional de la Vivienda Social, va hasta 5 unidades de salario mínimo de ingreso familiar. Ya 5 por 2 para hacer más fácil así, pues ya sé que no es 2 millones, 1.800.000 y pico, pero, Sí, pero 10 millones. 9 millones de guaraníes. Pues 9 millones. Sí. Si gana Ingreso más de 9, familiar. ya que se vaya a un banco. Así, Exactamente, ¿verdad? no puede acceder a ningún subsidio ningún estatal. plan. Ahora, lo que sí estamos trabajando en una mesa que conformamos tanto con la Agencia Financiera de Desarrollo, el BNF, está el Ministerio de Hacienda, es ver cómo esas condiciones también se propician a nivel de mercado para que exista. Dos cuestiones no funcionan para que la clase media hoy tenga acceso a una vivienda. No hay oferta económica, ¿verdad? ¿Qué quiere Es decir, decir que no hay viviendas que te cuesten barato, que sean Ah. asequibles, que vos puedas comprarlas. ¿Qué es ¿Por una oferta Porque lo máximo, por ejemplo? principalmente los desarrolladores inmobiliarios, el sector constructor está enfocado en viviendas de $100.000 para arriba. ¿verdad? claro. Entonces nosotros necesitamos generar oferta que vaya incluso desde $15.000 o $20.000, que se concentre hasta $70.000 y que uno pueda comprar o llegar a esa oferta con un producto financiero en el mercado que básicamente es el acceso al crédito. Bueno, Existen pero los ¿qué productos hacemos? Vamos a financieros. suponer que yo Sí. tenga plata ahorrada y quiero invertir, ¿verdad? Tengo 2 terrenos, entonces hago unidades, un departamentito, ¿verdad? Sí, sí. De una vivienda que sale de 70 millones cada Sí, una. Sí, Yo tengo la plata, tengo el producto. Sí. Me voy a la Senavitat sí. y digo, ¿y ustedes le van a financiar a la gente para que me compre a mí eso? Porque porque Sí. esas son formas también de hacer que el sector privado Totalmente. pueda hacer, y vos te vas a verificar la vivienda y la financiar. Entonces, a mí me conviene porque yo hago, y Senavitat me paga y le financia, y a la persona que estaba sin vivienda también le conviene Sí, porque tiene una casa más o menos digna, Sí, ¿verdad? y más que financiar, porque eso sí lo que estamos trabajando para garantizar en toda la cadena, digamos, de producción Sí. de la vivienda económica, las condiciones de accesibilidad o facilidad, digamos, para tanto el inversor, el desarrollador, como para el comprador. Hoy existen productos en la Senavitat que pueden compaginar y ser incentivos interesantes, como los subsidios, ¿verdad? Que son complementarios. No estamos hablando en un 100%, Sí. pero si vos te mantenés dentro de los límites del precio de venta que Senavitat considera como una vivienda económica, entonces Sí. podemos colocar subsidios de un 15-40% para familias que tienen tantos ingresos, ¿verdad? Eso hoy existe. ¿Qué es lo que falta? Que se fortalezca ese diálogo, ¿verdad? Sector público, Claro. banca, ¿verdad? Sí. Y desarrollador. Exacto. Ese es el triángulo que tiene que funcionar a la perfección Exacto. para que exista a escala y a volumen soluciones para la gente. Claro, porque esa es otra vía para que este volumen de 10.000 aumente, porque si no siempre vamos a hacer 10.000 y siempre vamos a tener un déficit. Exactamente, ¿verdad? que es la propuesta y que es en la línea en la cual estamos trabajando, Entiendo. Mina, pero un logro importantísimo es Sí. saber, digo, y ojalá que acá en adelante, que no sea aceptable que se entreguen menos de 10.000 viviendas por año, Claro. ya estamos dando un paso importante como país. Por ultimísimo, Mariano Roca Alonso, ¿qué va a pasar? O sea, ¿dónde está? ¿En qué situación Estamos está? cerrando, en febrero terminamos de hacer la compra, es decir, de pagarle al IPS Todo por el eso, terreno, eso pasó ya a ser de nuestra propiedad. Sí. Estamos cerrando con unos consultores que contratamos el modelo de gestión, va a ser un modelo de gestión innovador. Tenemos ya el anteproyecto cerrado, esperamos acá a finales de junio poder hacer la presentación en sociedad de Sí. cuáles van a ser los pasos a seguir para que la ciudadanía Y también más o pueda menos, conocer. para gente de qué nivel salarial va a ser eso. Queremos tener varias tipologías y cuotas que vayan ¿Desde? desde 1 millón de guaraníes hasta 2 millones, 2 millones y medio, con el promedio que va a ser un salario mínimo. O sea, 1.500.000, 1.700.000, queremos que sea el promedio de cuota muy para bueno, acceder a uno. claro, Exactamente. excelente. Eso no existe hoy en el mercado, Mina, ¿verdad? No, existe. excelente. Bueno, muchísimas gracias, chicas poderosas. Gracias a vos, Nina. Palabra que lo hacemos después individualmente. Así Eso le será. va a venir a presentar Sí, tanto de con RC4 muchísimo gusto. como el proyecto de De Mariano Mariano Roca Roca Alonso, Alonso. Vos venís con todo lo Con que es todo. ahí el turismo, donde nos Con podemos todo. ir, todo, y contigo lo hacemos desde la cárcel, ¿está? La inserción, ya. Bueno, ahora sí, chau. Hasta el próximo lunes. Ya sabes que de lunes a viernes te espero siempre en Radio 1000 de 8:30 a 12 de la mañana, todas las mañanas. Chau, muy buena noche. Hoy puede ser un gran día. Miércoles de Mina fue presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón.
Achón, renova tu mundo. Con los auspicios de Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Joseph Coiffeur. En tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción. Calidad y cantidad garantizada. Barcos y Rodados. Carga para toda la vida.